Descubierto, el escalofriante misterio del nahual maldito en Puebla que aterró a 100 VICTIMAS. La noche en Puebla era oscura, como un manto pesado que envolvía cada rincón del vecindario marginado. Las calles, apenas iluminadas por faroles parpadeantes, susurraban leyendas ancestrales de un nahual maldito que devoraba vidas a su paso. Un pánico palpable recorría el aire, tan denso que parecía ahogar a los que se atrevían a transitar por ahí. Laura, madre soltera y trabajadora incansable, se batía entre turnos de noche en la tienda de abarrotes y el amor desesperado por su pequeño Diego. Con solo 6 años, él representaba la razón de su lucha diaria. Sin embargo, anoche, las risas de los niños que una vez llenaron el vecindario se habían vuelto murmullos de advertencia: cuidado con el nahual. Un escalofrío la invadía, cada vez que recordaba los rostros de aquellos que habían desaparecido, más de 100, y si Diego era el próximo. Esa noche, a su regreso, sintió que alguien la seguía. La respiración se le detenía mientras sus pies crujían sobre el empedrado. Laura. El susurro suave como el viento, pero cargado de una amenaza visible. Se detuvo, el corazón latiendo ferozmente en su pecho. Pidió a su mente que ignorara la locura. Las leyendas nunca fueron más que eso, ¿verdad? Sin embargo, si algo había aprendido en su vida, es que el miedo tiene una forma de volverse realidad. Las sombras se alargaban. Laura se obligó a seguir, arrastrando el peso de su ansiedad. El gato del vecino, con sus ojos brillantes, la miraba intensamente, como si supiera algo que ella ignoraba. Todo en el ambiente se tornaba hostil, un aire que cortaba y llenaba el pecho de ominosa angustia. Aceleró el paso, pero un roce helado sobre su piel la detuvo por completo. Miró atrás, y no había nada. Solo oscuridad. Un grito ahogado salió de sus labios antes de que se apagara en el silencio. En su mente resonaban los ecos de las advertencias de las madres del barrio: no salgas de noche, nunca estés sola. Se sacudió de su trance y corrió a casa, donde su pequeño esperaba. Pero la pesadilla y el horror se desatarían en su vida como un cóctel molotov preparado por el destino. Al llegar, la casa estaba en penumbras. El olor a frijoles quemados impregnaba el aire, y su corazón se hundió en un abismo al encontrar la puerta entreabierta. Diego lo llamó, la voz temblorosa. No obtuvo respuesta. La desesperación la consumía mientras buscaba en cada rincón, mientras su mente empezaba a flaquear. No puede ser. Al llegar a la sala, encontró su pequeño amuleto familiar, revelando conexiones que había olvidado en el fondo de su memoria. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Lo que descubrió fue aterrador. Su propia sangre, su linaje, la conectaba al nahual. Escudriñó su pasado y las leyendas hablaban de la maldición que pesaba sobre su familia, el sacrificio de aquellos que desafiaban las sombras. Y ahora Diego había desaparecido en esa niebla de miedos ancestrales. Comenzó a unir cabos, una red de horror se tejía en torno a ella. Las risas del barrio se apagaban, el temor crecía, y un grito inhumano la alertaba de que el tiempo se agotaba. La penumbra apretaba a su alrededor, y la línea entre la realidad y el horror se desdibujaba. ¿Podría Laura salvar a su hijo antes de que el mal la consumiera también? En medio de la niebla, sintió una presencia, una sombra imponente que aguardaba en la oscuridad. Y el eco de risas oscuras retumbaba en su mente. Laura se quedó paralizada, la respiración entrecortada mientras sus ojos se esforzaban en atravesar la oscuridad. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido resonaba como un tambor en su pecho. La risa inhumana se desvaneció en el aire, pero su eco persistía, un recordatorio del peligro inminente. Con una determinación desesperada, se adentró en la casa, buscando a Diego con frenesí. Diego, gritó una vez más, pero el silencio le respondió con un frío abrazo. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Se acordó de la fotografía que guardaba en su billetera,
era el último recuerdo que tenía del pequeño riendo en el parque. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero el tiempo no se detendría por su dolor. A medida que buscaba, se encontró en la cocina, donde el fuego aún chisporroteaba en el fondo de la estufa. Allí, algo llamó su atención, la puerta del sótano entreabierta, una oscuridad más densa que la del resto de la casa. Dentro de ella se hallaba una cálida luz que apenas lograba escapar, titilando como si algún tipo de vida estuviera presente. Su instinto le dijo que debía irse, pero su corazón le exigía lo contrario. ¿Diego? Susurros apenas audibles se deslizaban por el aire, envolviéndola en una maraña de nervios. Con pasos temerosos, se acercó a la puerta. Un olor acre, como el de carne en descomposición, inundó su nariz, y el vaho la hizo inhalar con violencia. Por favor, no, pensó Laura, pero sus pies seguían avanzando, como si una fuerza invisible la empujara hacia el interior. La mente le gritaba que escapara, que el nahual estaba cerca, pero el amor por su hijo la trajo de regreso a la realidad. El sótano era un laberinto de sombras. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados, y el suelo parecía pulsar como si algo vivo estuviera oculto bajo él. Sin embargo, al fondo, la luz se hacía más intensa. Se acercó, y de pronto escuchó un lamento que heló su sangre. «Mamá». Era la voz de Diego, inconfundible. Los ojos de Laura se abrieron como platos, y corrió hacia la fuente del sonido, sus manos temblorosas alcanzando el borde de la luz cálida. Al girar la esquina, lo vio, su pequeño estaba de pie, rodeado de formas difusas que danzaban a su alrededor. «No te acerques a ellos, Diego, ven aquí», escuchó su voz temblando, manipulada por el terror. Pero antes de que pudiera mover un pie, una sombra alargada se deslizó frente a ella, deteniéndola en seco. Era un hombre, alto y delgado con rasgos que parecían mitad humano y mitad bestia. Su mirada estaba fija en Laura, desbordando una mezcla de tristeza y hambre. «Eres parte del ciclo», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco lejano, «debes decidir». La habitación pareció transformarse, todo giraba desenfrenado. Esa voz era la carne viva de la maldición que acechaba en cada rincón. «No puedo dejarlo», gritó Laura con fuerza desesperada, intentando aferrarse al recuerdo de su bebé, de su risa, de su abrazo. Pero el hombre acercó un dedo a su boca, como si callara a un niño. En un instante, la luz del sótano parpadeó, y las formas tenebrosas se hicieron más vívidas, tomando la forma de los desaparecidos. La angustia la envolvió como un sudario. Su corazón latía con la fuerza de una tormenta, pero ella sabía que era demasiado tarde. La sombra del nahual crecía detrás de ella, alimentándose del miedo, y todo se desvanecía ante sus ojos. Mientras la oscuridad se cerraba, la última imagen de Diego quedó grabada en su mente. «Mamá», gritó su pequeño. Pero las manos de la sombra lo tenían firme, y el terror de lo desconocido cobró vida en cada esquina. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapando a Laura en esa línea fina que separaba la realidad del más allá. ¿Se convertiría en una más de las víctimas de la leyenda, o habría una forma de romper el ciclo? Resonando en la penumbra, la risa oscura retumbaba, preguntando qué sacrificio estaba dispuesta a hacer. Las paredes comenzaron a moverse, el terror ya no era distantemente susurrado, ahora lo vivía en cada fibra de su ser. La sombra se acercaba más, y Laura sabía que su tiempo se agotaba. Entonces, algo en su interior comenzó a latir, una fuerza olvidada como si el nahual también tuviera miedo. El eco de su propio grito se unió a las risas, y el mundo se desvanecía en la niebla. Laura entendió que, aunque la noche era su enemiga, aún había una lucha dentro de ella. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, y un último rayo de luz estalló en el sótano. ¿Sería ese el fin de su historia, o acaso el comienzo de un nuevo horror? Todo parecía congelarse en ese instante, el grito resonando en el aire como un estruendo que atravesaba la oscuridad. Laura, de pie en medio del sótano, sintió que el tiempo se detenía. La luz brillante, que antes había sido un faro de esperanza, se tornó en un destello punzante que le causó un dolor agudo en los ojos. El eco del grito se desvaneció, y la bruma oscura empezó a disiparse levemente, revelando la figura de su hijo. Diego estaba ahí,
al otro lado de un murmullo de sombras que giraban en torno a él. Mamá, volvió a gritar, pero esta vez su voz era un susurro, casi perdido en la dimensión que los rodeaba. La sombra que una vez había permanecido inmóvil comenzó a moverse, tomando pasos firmes hacia Laura. Con cada paso, la expresión de su hijo se tornaba más angustiada, como si pudiera sentir que la sombra del nahual estaba dispuesta a devorarla. «No te acerques», gritó Laura, extendiendo los brazos, consciente de que podría perder a Diego si no actuaba rápido. «No hay tiempo, debes elegir», resonó la voz del ser alargado, un sonido que parecía danzar entre las sombras. La desesperación llenaba la habitación, el aire se tornó denso. Laura miró a su hijo. La luz que irradiaba de él era cálida, casi palpable, y creía que tenía el poder de romper el hechizo. Pero, ¿a qué costo? Un susurro casi imperceptible se coló en su mente, sacrificio. La idea se anidó en su pecho como un puñal. Laura sabía que debía decidir. ¿Qué estaba dispuesta a dar por salvar a su pequeño? La sombra se acercaba, casi saboreando la ansiedad que la envolvía. «Por favor», suplicó Laura. «Déjalo ir. Toma lo que quieras de mí, solo no le hagas daño». La figura dejó escapar una risa baja, temblorosa, como si se regocijara con su suplicio. «No se trata de lo que me quieras dar, mujer. Se trata de lo que estás dispuesta a perder». La luz que rodeaba a Diego titiló, y el niño se transformó, en una fracción de segundo, en una imagen más vulnerable, con marcas de terror tatuadas en su rostro. La sombra lo comenzó a absorber, tragando la luz lentamente. Un grito interno surgió en Laura. Impulsada por el amor, corrió hacia su hijo, pero algo la detuvo, una mano fría y huesuda que apareció de la nada, tirando de su brazo. La sustancia del ser la empujó hacia atrás, zarandeándola entre ecos de risas que torturaban su mente. «Deja a Diego», gritó, intentando resquebrajar la parálisis que la mantenía atrapada. Las palabras se deslizaban por su lengua, pero la locura del lugar la estaba desbordando. Sintió que el espacio se estrechaba, y unas marcas en las paredes parecían cobrar vida, girando y reintegrándose en un enigma de locura. Tragando su miedo, Laura tomó una decisión. Con cada grito de Diego, su corazón latía más fuerte. Ella sentía que podía romper el ciclo si ambicionaba con fuerza. Y había algo dentro de ella que empezaba a recordar. Desde la niñez, esas historias que su abuela le había contado sobre el nahual, sobre el poder de la sangre. «Déjame entrar», susurró, casi en un ruego. Y comenzó a recordar la invocación que había oído de niña. La palabra secreta, el hechizo olvidado que tenía el poder de enfrentar a seres oscuros. Las oscuras figuras titilaban, y con cada palabra que pronunciaba, la energía en el sótano comenzaba a cambiar. Se sentía poderosa, como si una osadía creciente le brotase desde el centro de su ser. Pero el precio de lanzar aquel hechizo era alto, y en el fondo del alma destacaba una advertencia: ¿estás dispuesta a perderte a ti misma? Laura cerró los ojos. La luz intensa continuaba a su alrededor, su hijo clamando por ella. Debía hacerlo. Con cada parche de fuerza que invocaba, un fragmento de su esencia se iba uniendo al elevado caos. Entonces, la sombra, asustándose, se convirtió en un remolino oscuro justo enfrente de ella. La luz alcanzó su auge, envolviendo todo alrededor hasta que finalmente un grito desgarrador la llevó a un abismo de desesperación. «No», resonó en el sótano, como un eco que se negaba a morir. ¿Sería esa la última vez que vería a su hijo? ¿O acaso Laura se adentraba en un camino donde el verdadero terror apenas comenzaba a llamar? La luz brillante que había invocado Laura comenzó a desvanecerse, transformándose en un manto de sombras que arrastraba todos los vestigios de esperanza. De repente, el sótano se hizo eco de unos murmullos indistintos, sonidos que parecían salir de la pared misma, como si el lugar tuviera su propia voz. Laura abrió los ojos, temiendo que hubiese fallado en su intento, que el sacrificio que había invocado no fuera suficiente. «Diego», gritó, pero su voz se ahogó en el caos. La oscuridad titilaba, y cada sombra parecía cobrar forma, danzando frenéticamente alrededor de ella. En el confuso remolino de terror, pudo ver una silueta al fondo, la de su hijo. La luz que lo rodeaba había disminuido, y ahora solo era un halo tenue y titilante.
No te vayas, Diego, clamó, su corazón latiendo con furia, empujando su cuerpo hacia adelante. Pero la mano del nahual la retenía, helada y poderosa, apretando su muñeca como si quisiera romperla. «Eres capaz de dejarlo ir y salvarte», resonó aquella voz profunda, burlesca. «El tiempo se acaba, Laura». Él está perdiendo su luz a medida que las palabras caían sobre ella, pudo ver cómo la oscuridad parecía devorar más a su hijo, tragándose sus risas. El terror se apoderó de su ser, no podía permitir que eso sucediera, por instinto, se aferró a los recuerdos de su infancia, a los cuentos de la abuela sobre el nahual. Cada palabra era un ladrillo en su corazón, una estructura que imperativamente necesitaba para enfrentar al monstruo. «Yo no te tengo miedo», gritó, llenándose de valor. Las sombras titilaron. ¿Miedo? Nunca fue eso lo que busqué. Es el sacrificio y la entrega, dijo el nahual, burlón. La risa resonó profundo, como un eco que se parecía a 1000 risas. Laura cerró los ojos de nuevo. En la penumbra, recordó la invocación más poderosa de todas. Con cada sílaba, el aire parecía cambiar, y sintió cómo la fuerza fluía desde su interior, alimentándose de su amor y desesperación. Atraía energía hacia sí, y el suelo tembló al compás de su voz. «Invoco la sangre», pronunció, sus labios secos y agrietados. Como respuesta, un viento gélido atravesó el sótano, apagando la tenue luz que quedaba. Laura sintió que algo se desataba, que un poder antiguo se despertaba con fervor. Las sombras comenzaron a hacer ruido, como un vendaval que se levantaba entre susurros tortuosos. «¿Qué estás haciendo?», bramó el nahual, su voz cargada de furia. Los rostros distorsionados de las sombras comenzaron a reflejar su rabia, mientras se retorcían y giraban en un torbellino. Laura apretó los dientes, desbordando fuerza en una voz más firme, más decidida. «Te enfrentaré. Haré lo que sea necesario». La luz, casi extinguida, parecía reconstruirse, brillar de nuevo desde la fuerza que emitía su ser. Y mientras su invocación alcanzaba el clímax, el suelo tembló con un rugido desgarrador. De repente, la sombra se enfrentó a ella en un torbellino de caos. Fue entonces cuando un grito, que atravesó el sótano, despojó la sala de todo vestigio de calma. «Mamá», resonó la pequeña voz de Diego, sin embargo, no era la que Laura conocía. Era una versión distorsionada, esperanzadora pero al mismo tiempo aterradora. En ese instante, se dio cuenta de que no solo enfrentaba al nahual, sino también a las sombras de su propio corazón. Que estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo y su propia alma. Al abrir los ojos, se encontró atrapada, no solo en una lucha con el ser oscuro, sino también con aquellos momentos en que había fallado como madre. La oscuridad lo sabía, la risa del nahual se elevó, burlándose de su fragilidad. «Esto es solo el principio, Laura. Tu historia jamás termina aquí». Un estruendo resonó, una ruptura en la realidad. Pudo ver un destello, un camino que se abría, y una voz proveniente de la oscuridad le hizo temblar. «Elegirás el camino hacia el sacrificio o el abismo del olvido». Laura tenía que decidir. Pero esa elección podría costarle más de lo que imaginaba. Su corazón latía férreo. La luz comenzaba a tambalear, y la angustia se volvía tangible. ¿Podría realmente asumir todo lo que eso implicaba? ¿Podría salvar a Diego sin perderse a sí misma? El eco de su elección la perseguía, cada susurro una advertencia. Las sombras giraban alrededor, y la risa del nahual se convirtió en un grito de rabia. Un nuevo camino la esperaba, oscuro e incierto. ¿Sería capaz de encontrar la salida antes que fuera demasiado tarde? Laura respiró hondo, sintiendo la humedad fría del sótano calar hasta los huesos. El eco de la risa del nahual se entrelazaba con los murmullos de las sombras, creando una sinfonía de desasosiego que le hacía temblar. Las sombras no solo la rodeaban, sino que parecían consumir la luz que aún intentaba mantener viva en su interior. «Diego», gritó otra vez, intentando romper la burbuja de horror que aplastaba su pecho. Pero en lugar de respuesta, solo recibió el silencio abrumador de la penumbra. Entonces, un súbito ruido rompió la calma, un leve susurro, como si algo se arrastrara entre las murallas de piedra. «¿Mamá?». La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Ayúdame. La desesperación se levantó como un torrente en su pecho. Si Diego estaba realmente allí, en ese lugar lleno de oscuridad, entonces sabía que debía actuar. Te lo imploro, clamó hacia el nahual, su voz resonando con el eco de una madre desesperada. Déjale ir. No te quiero nada a cambio. Las sombras se encogieron, como si la oferta la sorprendiera, pero el nahual no se dejó impresionar. ¿Ves cómo tus palabras son solo viento? Su voz rasgó el aire, y Laura sintió que la frialdad del desprecio la atravesaba. Esa entrega carece de valor. ¿Qué estás dispuesta a ofrecer desde el fondo de tu ser, Laura? La pregunta la golpeó como un puño. Mientras sus pensamientos giraban como un remolino, recordó la historia de su abuela. Una historia donde un nahual había perdido todo por un amor ciego. ¿Era ese su destino? De repente, las luces comenzaron a parpadear, intermitentemente, como en una pesadilla distorsionada. Pudo ver cómo Diego se desvanecía más y más, sumido en el torbellino oscuro. Las sombras lo recorrían, como serpientes ávidas. No puedo perderlo, pensó, su mente repleta de recuerdos de sus caricias, risas y esos ojos inocentes que la miraban con amor. Si debo sacrificar algo, que sea mi luz, gritó, el eco de sus palabras retumbando en las paredes. Tómame a mí y déjalo ir. El nahual se rió, un sonido gutural que retumbó como el eco del abismo. Ahora hablas. Las sombras comenzaron a girar lentamente, en respuesta a su grito, como si estuvieran deliberando su oferta. Laura sintió como su fuerza vital, la esencia que la había mantenido viva, empezaba a drenarse hacia el suelo. La luz de su corazón seguía manchándose, oscureciéndose. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa brilló en su interior. Ella no tenía que ser una víctima. No, gritó, decidida a recuperar su poder. No seré un sacrificio para ti. Te enfrento. De repente, la figura del nahual dejó de estar frente a ella. Se desvaneció en una niebla oscura, dejando atrás una pequeña puerta apenas visible. Estaba allí, detrás de las sombras, una salida, pero al mismo tiempo una trampa. ¿No ves? Te has condenado al mismo abismo que intentas evitar. La voz del nahual resonaba, tomando formas en cada sombra que se retorcía. Laura miró hacia la puerta. Cada paso que daba hacia la luz la llenaba de miedo. ¿Qué había tras ella? ¿Era la salvación o un profundo engaño? Diego apareció de nuevo, sus ojos brillantes a través de la penumbra. «Mamá. Ayúdame». El tiempo se detuvo. Laura sabía que su decisión debía ser inmediata, porque la oscuridad no le daría más tiempo. Se aventuraría a aquella puerta arriesgando lo que quedaba de ella para salvar a su hijo, con el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío recorriendo su frente. Laura dio un paso hacia la luz de repente. Un grito desgarrador retumbó en el sótano, dándole escalofríos. ¿Era Diego o el eco del nahual? Todo se desmoronaba a su alrededor, y en ese momento el mundo pareció estallar a su alrededor. La puerta se cerró de golpe, dejando solo la penumbra. Ahora, Laura se encontraba en una sombra completa, despojada de cualquier resplandor. ¿Había tomado la decisión correcta? La risa del nahual se elevó, llena de triunfo. Ahora, Laura, el verdadero sacrificio comienza. ¿Te atreverás a enfrentar el horror dentro de ti misma? La oscuridad la envolvía por completo. Laura se sintió en un abismo sin fondo, con el eco de la risa del nahual resonando en su mente como un mantra aterrador. La presión del miedo se asentó en su pecho, haciéndola sentir como si el aire mismo se hubiera vuelto un enemigo. Un murmullo tenue comenzó a emerger de las sombras, sonidos que de alguna manera parecían familiares. «Mamá». La voz de Diego atravesó la negrura, pero estaba más distante, más quebrada. Cada palabra resonaba con angustia, y eso removió algo profundo dentro de ella. «¿Dónde estás?» «Diego», gritó, su voz temblando, casi un susurro que se perdía en el aire pesado. Sin embargo, sabía que rendirse no era una opción. Había una danza macabra entre la desesperación y la determinación que la mantenía en pie. Las sombras comenzaron a moverse. Laura pudo distinguir figuras, formas humanas distorsionadas que emergían del suelo y las paredes, como si intentaran atraparla.
No pueden hacerme daño, pensó, aferrándose a la imagen de su hijo como un salvavidas. ¿Ves? Ya no hay luz en ti, dijo una de las sombras, su voz serpenteante y burlona. Te has entregado a la oscuridad. No hay regreso. Pero Laura, llena de la fuerza de una madre, los desafió. No soy solo luz ni sombra. Soy más que esto. Las palabras resonaron en las paredes del sótano, creando un eco que parecía alterar la percepción de las sombras. Al entrar en esta confrontación de voluntad, sintió una energía perturbadora atravesando la habitación. Las sombras comenzaron a temblar, titubear en su forma como si fueran hechas de humo. Las risas se apagaron, y a cambio, un profundo silencio se hizo presente, pesado y opresivo. Fue entonces cuando una imagen flotante apareció ante ella. Era una escena de su vida, un recuerdo de los días felices con Diego, la risa, los juegos, los abrazos cálidos. Pero pronto, un oscuro giro se presentó, como un eco de su propia culpa. Ver a su hijo en peligro la hizo tambalear, como si un cuchillo se hundiera en su corazón. ¿Por qué no vi lo que estaba pasando? ¿Por qué no hice nada antes? Las sombras se alimentaban de su duda, como un festín de desesperación. Esa es la esencia de tu miedo, dijo una voz suave que emanaba de las profundidades. El arrepentimiento puede ser más devastador que el terror mismo. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Y si el nahual tenía razón? ¿Y si realmente solo era un eco de sus prioridades mal elegidas? Pero ese pensamiento la detuvo. No podía permitir que la culpa fuera su verdugo. No, gritó, pero esta vez con más fuerza. Las llamas de su determinación comenzaron a resurgir. No seré una víctima. Diego necesita a su mamá. Voy a salvarlo. Las sombras se agitaron, confundidas por su resistencia. Laura sintió su energía alejándose de la desesperación, un pulso de luz emergiendo desde dentro. En ese momento, recordó la historia de su abuela de nuevo. El amor puede ser un arma, pero también es un escudo. Con esa idea, estiró sus manos hacia la oscuridad, dispuesta a reclamar su poder. La risa del nahual estalló, burlesca y furiosa, rasgando el aire de tensión. ¿Crees que puedes vencerme con eso? Lo que llevas dentro solo te llevará a la perdición. Voy a luchar por lo que es mío, respondió Laura, sintiendo cómo la luz se intensificaba en su pecho. Se estaba transformando, elevándose sobre el horror que la rodeaba. Con cada palabra de poder que pronunciaba, las sombras retrocedían, temerosas de su determinación, pero algo todavía no estaba completo. En la penumbra, una sombra se separó del grupo, acercándose peligrosamente. Tu amor no podrá salvarlo. Él ya es mío. Laura sintió que se le helaba la sangre en las venas. Diego seguía atrapado en esa oscuridad, y esa voz, esa sombra, era lo que había estado esperando. La lucha no era solo contra el nahual, era un combate por el alma de su hijo. Así, reafirmando su fuerza, gritó con todo su ser, no te lo llevarás. En ese instante, la habitación tembló, como un símbolo de una guerra inminente. Los ecos de la confrontación resonaron con una intensidad aterradora. ¿Podría realmente salvarlo o quedaría atrapada en la penumbra junto a él? La sombra se detuvo, y en su silencio, todo quedó en suspenso. ¿Era el principio de una victoria o el preludio de una derrota espantosa? Entonces, Laura se dio cuenta de algo crucial. Al pelear por Diego, también se enfrentaba a sus propios demonios. El nahual había destapado una verdad que ni siquiera ella conocía. ¿Podría aceptar su oscuro pasado y seguir adelante? Enfrentándose al temor más profundo, Laura se preparó para la batalla final. Sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. ¿Estaba dispuesta a sacrificar aún más para salvar a su hijo? Si esto es lo que tengo que hacer, murmuró, mientras se preparaba para finalmente desatar su furia. La oscuridad lo contemplaba todo, y la noche prometía ser larga y despiadada. La oscuridad era ahora una presencia palpable, un líquido espeso que arrastraba a Laura hacia sus profundidades. Sintió que los latidos de su corazón resonaban con la misma intensidad de la respiración en la penumbra, como si el mismo nahual esperara el momento oportuno para devorarla. Diego, su voz retumbó en el vacío, pero no hubo respuesta.
Solo el eco de su propio grito se devolvía a ella, como un cruel recordatorio de su ineficacia. La figura separada de la sombra se acercó más, su cuerpo parecía moverse de manera antinatural, como un marioneta cuyo hilo se había enredado. Tu amor no es suficiente, dijo con un tono que le heló la sangre. Él ya está perdido en el abismo. La oscuridad lo ha reclamado, y tú solo estás aquí para sufrir. El terror casi la paraliza, pero recordó la luz que el amor le proporcionaba. Su mente estaba en caos, luchando contra la desesperanza. Las sombras la rodeaban, susurros de burlas y risa flotaban en el aire. Te has fallado a ti misma, Laura, resonaba en su mente. Tu poca fe es lo que te ha traído a este punto. Laura cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que usar su dolor, su desgarro, y convertirlo en fuerza. No puedo dejar que te lo lleves, repitió, su voz creciendo en firmeza. A cada instante, revivía elogios del pasado, momentos de felicidad con su hijo. Con cada recuerdo, la luz intensificaba y, al abrir de nuevo los ojos, un brillo nacía en su mirada. Soy su madre. Y nadie, ni tú, ni la oscuridad, podrá separarnos, gritó. Sintió como la energía comenzaba a vibrar en sus palmas. Se concentró, dejando que el peso de su amor brotase como una llamativa llamarada. Las sombras temblaban, como si fueran agua que se agita al ser tocada. El nahual apareció en toda su grotesca forma, sus ojos dos abismos cargados de odio. ¿Qué crees que puedes hacer contra mí? Yo soy el temor, yo soy el final. Pero en su interior, Laura sentía que la luz le otorgaba fuerzas. No, yo soy la esperanza, replicó, extendiendo sus manos. La fuerza del amor se convirtió en una oleada brillante, un tsunami de energía que superó la oscuridad, destellos inmediatamente desorientaban a las sombras, los retorcimientos de horror se alzaban, y Laura tomó un paso adelante. Cada vez que la oscuridad intentaba avanzar, la luz la empujaba hacia atrás. Se sintió poderosa. No voy a dejar que reconozca mi miedo, pensó, y con esa convicción desató el fuego que ardía en su pecho. Las sombras comenzaron a disolverse, abrumadas por el poder de su luz. Gritos ahogados resonaron y el mismo nahual comenzó a tambalearse ante la fuerza imparable, pero, en medio del caos, la distancia de la voz de Diego se volvió más clara. Mamá, ayúdame. Un grito desgarrador que parecía venir de lo más profundo del abismo. La angustia de su hijo atravesó a Laura y, por primera vez, vio la verdad aterradora que la había rodeado. Diego no solo estaba atrapado en la oscuridad, era parte de la esencia del nahual. ¿Qué has hecho?, preguntó, horrorizada, mientras una sombra se acercaba más y más. El temor la inundó, esa conexión no era un simple secuestro. Era un pacto aún más oscuro, un vínculo que podría permanecer por siempre. Una chispa de desesperación ardió en su interior. Si Diego se había convertido en algo más, entonces debía ser capaz de enfrentarse al nahual con su propia luz. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a la monstruosidad que había consumido lo que más amaba? Sin pensarlo dos veces, Laura lanzó un grito en el que se entrelazaron todos sus sentimientos, su amor, su rabia y su resolución. Diego, yo estoy aquí. Siente mi luz. Las sombras comenzaron a arremolinarse, llevándose entre sí el eco de su presencia. La luz comenzó a dibujar una figura en la penumbra, una imagen de su hijo atrapada en una red de sombras. Laura se sintió aún más conectada a él, y un nuevo impulso la llevó hacia adelante. La batalla no solo era suya, era de ambos. Diego, lucha conmigo. La respuesta fue un retumbo, un vaivén entre la oscuridad y la luz que hacía temblar las paredes del sótano. La sombra que había devorado su voz se alzó, ahora temerosa. No podrás vencerme. Te lo llevaré a los dos. Laura rodeó el resplandor de su esencia con su propia luz resplandeciente, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido de frente. A su lado, una luz tenue comenzó a brillar tras las sombras. La conexión con ese pequeño ser amado era todo lo que necesitaba. Nadie nos separará. En ese instante, la batalla alcanzó su clímax. El aire a su alrededor era una tormenta de oscuridad y luz. Laura sintió que el poder del amor y de la esperanza estaba a punto de chocar con la pesadilla más profunda. Y en ese cruce del destino, mientras la luz se levantaba y el nahual retrocedía,
Algo empezó a gestarse en la oscuridad. Un cambio les esperaba, una revelación que aún no había sido revelada. De repente, las risas mudas de la sombra se convirtieron en una horda de gritos desgarradores, como si lo que una vez fue seguro ahora se desvanecía. Laura sintió un intenso frío recorrer su espalda. ¿Sería suficiente su amor? ¿O el precio a pagar sería más alto de lo que jamás hubiera imaginado? Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que enfrentaba, una risa retumbó en la oscuridad, llena de malevolencia y triunfo. Este juego apenas comienza, el eco se desvaneció, dejando a Laura temblando en medio de una calma inquietante, un nuevo terror que estaba a punto de desatarse. La luz de Laura luchaba con todas sus fuerzas, pero el ciano la esperanza parecía un mero destello ante la inmensidad del nahual. Los gritos de las sombras se entrelazaban en una sinfonía de angustia, resonando en su mente mientras las formas oscuras intentaban solidificarse, devorando la luz que con tanto esfuerzo había conjurado. Diego, gritó de nuevo, su voz no era la misma. Había una quiebra en su tono, un desgarramiento que casi la deshacía. Sintió que el frío la envolvía, y por un momento se preguntó si no había hecho lo correcto al buscar a su hijo. ¿Debía haberse conformado con lo que quedaba de su vida? Las sombras comenzaron a formar extrañas figuras, contornos distorsionados que tenían rostros familiares. Al principio, pensó que eran ilusiones creadas por el nahual, pero la verdad era mucho más desgarradora. Eran las imágenes de los que había perdido en su vida, amigos, familiares que habían sucumbido a la oscuridad. No. No pueden ser ellos. Su corazón se retorció, el dolor de sus pérdidas la aplastaba. Ríndete, Laura. Nadie puede rescatar al que ya fue devorado. Susurró el nahual, su voz era un eco de todas sus inseguridades, un recordatorio de su fragilidad. Este es el destino que elegiste para ti y para él. A medida que esos rostros se acercaban, la luz comenzó a desvanecerse de nuevo, la tristeza la invadía como un manto pesado. Entonces recordó una vez más los días felices con Diego, las risas, los juegos, ese amor puro que solo una madre puede sentir. No, no puedo rendirme. Las palabras salieron con más fuerza que nunca, y su luz brilló con renovada intensidad. Diego tiene que sentir mi amor, no esta oscuridad. Al cerrar los ojos, visualizó a su hijo. Ahora no era un niño perdido en la penumbra, se convirtió en la esencia pura de la luz que había creado en su corazón. En ese instante, la conexión entre ellos se volvió palpable, como un hilo dorado que la unía al abismo. Intentó iluminar ese vínculo con todo lo que tenía. Siente, mi amor. Vuelve a mí. La luz escapó de sus manos como un faro en la tormenta, y los rostros distorsionados de las sombras se ahogaron en su resplandor, mientras la energía chisporroteaba a su alrededor, la figura del nahual empezó a descomponerse, las risas burlonas se transformaron en gritos desesperados. Pero la ira del nahual también era furiosa. El aire a su alrededor se volvía cada vez más helado, un presagio de su ira que crecía. ¿Qué has hecho?, aulló, su forma retorciéndose con cada palabra, como si cada grito desgarrara el tejido de la propia existencia. Laura no podía permitirse dudar, estaba muy cerca de alcanzar a su hijo, de rescatarlo de las garras del mal. Se enfocó en el amor, ese amor ardiente que solo una madre puede sentir. Diego. Liberaré tu luz y juntos venceremos a este monstruo. Fue en ese momento cuando el grito de Diego resonó más fuerte que nunca, un eco de desesperación que atravesó la borrasca de oscuridad que lo mantenía cautivo. Mamá, no sé si puedo. Si puedes. Eres más fuerte que esto. En su voz había una firmeza renovada que empujó la oscuridad, mientras la luz tomaba forma entre las sombras. De pronto, un nuevo terror emergió. La sombra central del nahual se fragmentó, mostrando un rostro humano detrás de su grotesca forma, el rostro de alguien que había amado y perdido. Un miedo indescriptible le recorrió el cuerpo. Tu amor es un veneno, Laura. Te consumirás de este modo. Las palabras de terror envueltas en susurros, una previsión de un futuro aterrador. La luz comenzó a desvanecerse de nuevo, era como si la propia esencia de la luz estuviera llorando, consumida por la duda. No puedo fallar, pensó, y en ese instante, la realidad dio un giro inesperado. La luz de Laura ya no era solo suya,
era también la de Diego, una conexión que ardía con fuerza. Juntos, mamá, gritó su hijo con una nueva determinación, y justo cuando la oscuridad parecía a punto de ganar, una explosión de luz estalló, llevando a la penumbra a nuevas dimensiones. Todo pareció en silencio. Y una profunda respiración helada golpeó el aire, pero en medio de la calma, una sombra se deslizó entre los escombros de la luz en su interior, burlándose. Esto no ha hecho más que empezar, hay otros. La voz resuena a través del resplandor, como un eco interminable que la perseguiría en sus peores pesadillas. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una nueva batalla se estaba forjando, una que pondría a prueba el vínculo más fuerte que jamás había hecho. Pero, ¿quiénes eran los otros que el Nahual había mencionado? ¿Qué significaba eso para ella y para Diego? Las sombras habían retrocedido, pero la lucha no terminaba. Nuevas revelaciones y peligros acechaban, y el verdadero horror de la situación aún estaba por desatarse. Laura respiró hondo, pero el aire que llenó sus pulmones era denso y frágil, como si cada bocanada pudiera desvanecerse en cualquier momento. La luz que habían conjurado parecía un resquicio de esperanza, pero en su interior un temblor inquieto comenzaba a tomar forma. Un escalofrío la atravesó, recordándole que la calma es solo una ilusión antes de la tormenta. Diego, su voz tembló, apenas un susurro en el vasto vacío. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto opresivo, y en su corazón palpitaba el peligro inminente. Sudor frío comenzó a deslizarse por su frente mientras las sombras se multiplicaban, agrupándose en rincones inexplorados a su alrededor. A pesar de que habían logrado mantener alejado al Nahual por un momento, algo le decía que su victoria había sido efímera, una chimenea de luz que no tardaría en apagarse. De repente, un grito desgarrador rasgó la calma. «Mamá, ayúdame». La voz de Diego resonó como un eco dentro de un pozo oscuro. Laura sintió que su corazón se partía. Se giró hacia la dirección del sonido, pero no había manera de saber de dónde provenía. «Diego, aquí estoy». «Lucha», gritó. Pero la oscuridad parecía devorar su voz, transformándola en un murmullo apagado. ¿Era posible que el Nahual hubiera encontrado el modo de capturarlo de nuevo? La desesperación hizo que su pulso se acelerara, mientras el miedo la consumía, un nuevo rostro emergió entre las sombras, una mujer, con ojos apagados y una expresión de horror que paralizó a Laura. «No te acerques a él». «Es un engaño», susurró la mujer, su voz quebrada y llena de dolor. «Te prometo que no es lo que parece. No confíes». Laura dio un paso atrás y observó con incredulidad. «¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a Diego?». La incredulidad en su voz sonaba distante, retumbando como un eco en la penumbra. «Soy solo una más de las muchas que este ser devoró». La mujer se encogió, su figura empezando a deshacerse entre las sombras. «No cantes victoria, hay otros como él, seres que esperan tu error». «¿Otros?». La palabra la golpeó como un martillo, agrietó su esencia. El aliento se le detuvo en la garganta. «¿A qué te refieres?». La mujer parecía reflejar la tristeza de todas las almas que había perdido, su voz ahora era un susurro desgarrador. «Aquellos que también han sido arrastrados. Las sombras poseen un poder que no entiendes. Cualquier momento de debilidad, cualquier vinculación de amor que crea luz, ellos se alimentan de eso». La imagen de Diego parpadeó en su mente, su risa, sus risas inocentes. «No. Mi amor por él nunca será una debilidad». Pero la mujer sonrió con tristeza. «No lo entiendes. Tu luz los atraerá, y el Nahual se fortalecerá». En ese instante, la realidad pareció temblar. Las sombras comenzaron a revolotear como avispas enfurecidas. «No, no. No puede ser». Laura gritó, tratando de mantenerse firme, mas el ataque se intensificaba. Desesperada, recordó las palabras de su hijo: «Juntos, mamá». La luz se encendió nuevamente, la chispa de su conexión palpitando como un latido en la oscuridad. «Diego, ven a mí». Su llamado reverberó, resonando en las profundas náuseas de la penumbra. Pero, mientras la luz nacía, un murmullo creciente rodeó a Laura, voces distorsionadas que emitían risas macabras, burlándose de su valentía. Y entonces, un gran terror se cernió sobre ella.
Las sombras comenzaron a formarse en un rostro grotesco, lleno de satisfacción maligna. Ya entiendo, ahora tienes que elegir, Laura. La mujer desapareció del todo, dejando un rastro de desesperación a su paso. Diego. Pero su voz era ahogada por la risa del nahual, y el peso de su sombra se hizo aún más abrumador. Laura, sintiendo cómo la luz se desvanecía, supo que el tiempo se le estaba terminando. ¿Cuál sería su elección? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, el surco de la angustia se profundizaba. En el horizonte de su mente, vio destellos de figuras conocidas, otros rostros que buscarían lo mismo, y pegó un grito desgarrador. No. La luz se juramentó a sí misma, pero el eco de la risa del nahual retumbaba más allá de su propia fuerza. Había otras almas atrapadas, y la batalla solo comenzaba a revelarse. Pero, ¿quién, de todas ellas, sería la siguiente víctima de su búsqueda? El sótano se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Todo giraba en un torbellino frenético. Laura, con el corazón latiendo fuerte y lleno de determinación, sabía que el tiempo se le acababa. El eco de la risa del nahual resonaba en su mente, pero el amor por su hijo fue más fuerte que cualquier miedo. Diego, gritó otra vez, su voz atravesando las sombras. Aferrada a la idea de que debía encontrarlo, su esencia se llenó de nuevas energías. Se concentró en las memorias de su hijo, en las risas, en los abrazos, y vio cómo esa luz brillaba en medio de la penumbra. Ven, querido, dejó escapar con un susurro, aferrándose a la esperanza. Cuando sintió la vibración del amor, la oscuridad comenzó a retraerse. Pero había un precio que pagar. Cada palabra de poder que pronunciaba drenaba un poco de su fuerza, como si el nahual intentara despojarla de su luz. Las sombras, enojadas, empezaron a girar a su alrededor, desdibujando la realidad. Podía sentir su frío helado danzando a su alrededor, intentando consumirla, pero Laura no se dejaría vencer. Ella sabía que para romper el ciclo de sacrificio que había atormentado a su familia, debía enfrentarse al nahual de una vez por todas. Con esa convicción arribó al centro del caos. «No me llevarás», gritó, un grito que resonó con el eco del sacrificio de su abuela. La luz de su esencia, alimentada por cada latido de su corazón, empezó a expandirse, iluminando el sótano en tonos vivos y cálidos. «¿De verdad crees que tu amor podrá retarme?», preguntó el nahual, sus ojos abismales radiando furia. Pero Laura no podía desvanecerse. «Soy su madre. Nadie nos separará». Su voz firme quebró el aire, las sombras titubearon, como si su fuerza pudiera incluso afectar al nahual. Con cada palabra, Laura recitó un antiguo conjuro que invocaba el poder de su linaje. Las figuras distorsionadas comenzaron a dar marcha atrás. El amor que siempre había mantenido su vida, que había luchado por mantener vivo, comenzó a pulir su esencia, brillante y fuerte. «Siente mi amor, Diego. Lucha conmigo». En ese instante, algo cambió. Una luz cálida comenzó a encenderse, la luz pura y brillante que solo un hijo puede irradiar cuando la conexión es verdadera. Aquella luz se expandió, fluyendo desde el interior de Laura hacia Diego, y el pequeño comenzó a luchar contra las sombras que intentaban devorarlo. «Mamá», gritó Diego, su voz resonando con claridad en el caos. «Estoy aquí». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Principió a ver a su hijo brillar a través de la oscuridad. La conexión de amor entre ellos fue como un relámpago en medio de la tormenta. La risa del nahual comenzó a desvanecerse, impotente ante el poder de la luz que estaban invocando juntos, pero el nahual se reía, aullando de furia: «No pueden derrotarme. Yo soy el miedo mismo». «No», replicó Laura, desenvolviendo toda su rabia y su amor, empujando hacia adelante. «El miedo no tiene poder ante el amor». En ese momento, el suelo tembló y las sombras comenzaron a retorcerse de dolor. Laura y Diego unieron sus manos, y un resplandor brillante surgió de ellos, expandiéndose con una fuerza increíble, arrojando todo a su alrededor. «Nunca nos separarás», gritaron en unísono, envolviéndose en su poder. El nahual, ante la embestida de luz, se disolvió en gritos agonizantes, su forma se desvaneció en el aire como una oscura niebla.
Laura y Diego se encontraron en una burbuja de luz, un hogar de amor en medio de un universo oscuro y aterrador. La oscuridad se disolvió, y el sótano aventajó a la anhelante luz del día. Laura sintió el calor del sol en su piel por primera vez en lo que parecieron eternidades. Se abrazaron con fuerza, el aliento de sus risas llenando de nuevo el lugar con esperanza. Lo logramos, mamá, lo hicimos. Nunca dejaré que lo olvides, dijo Diego, sus ojos reflejando la pureza de su esencia. Eres valiente, mi amor. Siempre lo serás, respondió Laura, con el pecho lleno de amor y la sensación de que el ciclo cruel, en parte al menos, había terminado. La ciudad de Puebla empezaba a renacer con el nuevo día, y aunque el miedo nunca se iría del todo, ese día había ganado una batalla importante. ¿Regresamos a casa?, preguntó Diego, su mirada única de inocencia iluminando el camino. Sí, pero antes, debemos recordar a los que falten y nunca olvidaremos el poder de nuestro amor, dijo Laura, llenándose de determinación. Y así, sabiendo que el amor verdadero siempre encuentra su camino, ambos se dirigieron hacia el horizonte, listos para enfrentar el nuevo amanecer que traería consigo desafíos, pero también esperanza, risa y la certeza de que su vínculo jamás sería quebrantado. La leyenda del Nahual maldito y sus sombras podía haber fracasado, pero la historia de Laura y Diego apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar en la batalla de contar historias. No esperes ni un segundo más para compartir.